todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En primer lugar, una disculpa por haber tardado tanto tiempo en subir un nuevo video cuando habíamos dicho que íbamos a subirlos de manera semanal, pero tuvimos problemas por ahí con nuestro micrófono. De hecho, no sé si noten que se escucha un poco diferente ahora, porque acabamos de conseguir un nuevo micrófono que esperamos realmente que esté sonando mejor que el anterior. Bienvenidos sean todos a esta sección de nuestro canal, Platiquemos de... Y como podrán darse cuenta, el día de hoy quien está presentando no es Oscar. ¿Por qué será? Pues porque Oscar es quien nos trae un temita especial el día de hoy. Después de mucho solicitárselo, por fin decidió traernos un tema que, pues como ustedes sabrán, él se especializa más en el ámbito de la historia y de la literatura. Es así que el día de hoy él nos trae un poco de historia y también un poco de temática respecto a la literatura, precisamente y curiosamente también. Oscar, bienvenido seas. Muchas gracias, Kashi. Un gusto poder volver a reunirme contigo para hacer esto. Y un gusto también poder volver a hacer esta clase de programas, esta vez enfocados a hacer complementos de los resúmenes. Ajá. Precisamente estábamos pensando en hacer algunos videos. Teníamos este pensamiento desde hace mucho tiempo, pero no sabíamos cómo meterlos. De hecho, desde hace como más de un año, ¿verdad? Hace como 5 años. ¿De meter los complementos? Bueno, sí, es que te acuerdas que hiciste una semblanza de Sófocles hace como 5 años. Ah, ok. 5 años y medio. Sí. Ajá. No, pero que lo queríamos retomar. Tenía más o menos como un año y medio de hacer ciertos videos específicos en donde pudiéramos profundizar un poquito más respecto al autor del que estábamos tratando, o en algunos otros casos también, ¿por qué no?, profundizar un poquito acerca de algunas datos curiosos de algunas obras, ¿no? En este caso, el día de hoy, toca a profundizar un poquito más respecto a la vida de un autor. Sí, al autor de Lisístrata, este video que subimos hace como un mes, que básicamente es una comedia griega, una de las más representativas. Así que pues eso, vamos a hablar hoy de un autor cómico, de griegos criticando a otros, griegos yendo al teatro a reír de chistes verdes, memes de la antigüedad, gente funada por representaciones teatrales, políticos ridiculizados, filósofos ridiculizados, un montón de ridiculizados, nadie se escapaba. Entonces vamos a hablar de Aristófanes y la comedia. Ok, muchas gracias. Habiendo presentado el tema del día de hoy, me gustaría comenzar diciendo que yo no tengo idea de casi nada de ese tema. Pero partamos desde la pregunta básica. ¿Qué sabes tú sobre la vida de Aristófanes? ¿De su vida? ¿Nada? No, o sea, me pones en una situación muy difícil. A ver, yo no sé cuánta información tengan nuestros seguidores, las personas que vayan a escuchar este video al respecto. Entonces, me siento en una posición privilegiada porque considero que muchos tampoco saben. Entonces voy a representar muy bien a la audiencia. Vamos a arrancar desde su contexto. Ok, lo único que yo sé, que creo que es así, me corregirás si me equivoco, es que es como uno de los precursores del teatro, que es como uno de los precursores de la comedia en el teatro, tengo entendido, en el teatro griego. Me corregirás si me equivoco. Sí, mira, para empezar tenemos que hablar de su contexto, de dónde situamos a este personaje. Estamos hablando de un griego, de los griegos antiguos viejitos. Un tipo que vivió por ahí por el siglo V antes de Cristo. Convivió con muchos de los personajes históricos prominentes de la antigua Grecia, tales como Sócrates, Eurípides, etc. Vivió en lo que conocemos como el siglo de Pericles, es decir, un siglo esplendoroso para Atenas. Un siglo lleno de sabios, lleno de artistas y de científicos, de filósofos. Pero al mismo tiempo era un tiempo de guerra, ¿verdad? Es que le tocaron las dos cosas. Su infancia, digamos, le tocó en la Atenas esplendorosa. Y luego va a conocer la guerra. Y aparte una guerra muy absurda, porque va a ser una guerra como de 3 décadas,
en las que los atenienses van a estar luchando contra otros griegos, que son los espartanos, que básicamente son los vecinos. ¿Sí? No la ciudad vecina, pero de ahí mismo de la península. Ok, básicamente sería lo que se estaba abordando en la temática del último video que subimos de él, ¿cierto? Que era el de Lisístrata. Y le va a tocar también vivir la total decadencia de Atenas. Es decir, se termina la guerra, pero queda devastada Atenas y todavía va a sacar unas últimas comedias de lo que sea posible reírse en esa época. Ajá. Ok. ¿Por qué consideraste que era importante hablar de esta persona? En primer lugar, porque, hemos hecho videos de otros autores, ¿verdad? Pero prontamente tuviste la idea de, ok, el primer video que voy a hacer yo hablando de un tema mío va a ser precisamente este autor. ¿Por qué la importancia de este autor? Mira, es hablar de las comedias, principalmente. Este autor porque es el único cuyas obras se han salvado de la antigua comedia. Y finalmente, pues, la comedia es una especie, no quiero decir de derivación de las antiguas tragedias, pero sí es lo que al final el público terminó por preferir, ya que las tragedias tuvieron como un punto de caducidad, tal vez podríamos decirlo así. ¿Como que la gente se hartó del género? No, como que ya no quedaba más intención en ellas. Ok. Recordarás la tríada de grandes trágicos que fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Eso fue la gran tríada. Comenzando por Esquilo, la tragedia, y no quiero tanto profundizar ni desviarme tanto, pero es importante porque corre paralelo, ya que la tragedia originalmente estaba concebida para ser una especie de ritual, ¿sí? Los grandes poetas de la antigüedad lo que hacían era hacer declamaciones de representaciones de los grandes mitos, hacerle honores a algún dios o algún héroe fundacional a través de sus tragedias. Sí, como en el caso de Edipo Rey, ¿verdad? Bueno, es que Sófocles lo que hace es tomar la herencia de Esquilo. Recordarás a Esquilo por el Prometeo encadenado que ya claro. hicimos. Uy, perdón por eso. En donde básicamente era la representación de el honor a un dios que había sido un dios amigo de la humanidad. Y lo que hacía Sófocles un poco era recordarle a la gente la importancia que seguían teniendo los dioses y las leyes divinas. Sus obras teatrales meramente podría condensarse en que son documentaciones religiosas. Y Eurípides, que finalmente terminó no siendo tanto del gusto de la gente, bueno, lo que pasa es que él tomó toda esta herencia de estos dos grandes maestros, pero lo que hizo fue, ya que la gente ya no estaba tan interesada en los mitos fundacionales, ya se había perdido parte de esa religión. Existían los misterios helénicos, pero ya se había perdido parte de esa creencia en los dioses y todo esto. Entonces él tomaba mejor ideas sobre efectivamente mitos e historias populares, pero ya las romantizaba más. Y eso por un lado lo hacía un autor un poco más accesible para el público, pero también le daba la fama de un poeta más barato. Porque ya no tenía la solemnidad de los grandes maestros. Entonces, ¿cómo no se monta esto a la comedia? A eso voy. ¿Okay? A que esta clase de personajes, como Eurípides y los contemporáneos suyos que presentaban sus obras trágicas en los certámenes atenienses, eran un blanco fácil para los críticos. Porque por un lado estaban los conservadores, ¿no? Que decían, miren lo que está haciendo Eurípides con la herencia de los trágicos. ¿Sí? Banalizándolo, creando personajes más ridículos, utilizando estas historias populares simplemente para traducirlas en una representación trágica, pero sin más. ¿No? Entonces, necesariamente hubo de surgir un género paralelo a esto que fueron las comedias, más del gusto. Es que te podría decir, era realmente del gusto de todos, porque dependiendo del autor,
se le daba gusto a ya sea al pueblo o a los nobles, en fin, pero se terminaban burlando de algo que ocurría en ese momento, y el blanco principal casi siempre eran los trágicos, que ya no tenían un lugar muy agraciado en Atenas. Entonces Aristófanes sí vendría siendo como un precursor en esto de la comedia en el teatro griego. Aquí es donde entra un personaje como él. No es tanto como el gran precursor de la comedia. No es el padre de la comedia, es un género que ya se venía desarrollando desde unas décadas atrás. Pero bueno, es el que nos quedó la documentación y podríamos estar más o menos seguros de que sus obras se tomaron como un modelo a seguir para el género. De él no sabemos gran cosa realmente. Cuando te pregunté qué sabes sobre Aristófanes, esperaba que dijeras no mucho, porque nadie sabe mucho de él. Tanto es así que no tenemos como tal una biografía elaborada, ni siquiera con los retazos que encontramos de todos lados. Como entonces no había como... Normalmente yo tengo entendido que hay como historiadores, ¿no? Que en ese tiempo estaban ahí cerquita de esa persona y van dejando como escritos de, ay, esta persona hacía y decía esto y lo otro, ¿no? ¿No hay como tal un historiador que haya hablado de él? Sí, no, en él no. No había como tal. De lo único que se tiene registro, y esto se rescata de lo que él mismo dijo, es de su fecha de nacimiento, o por lo menos del año en que nació. ¿Sí? Y se puede un poco sugerir una fecha de muerte. Ajá. Y la fecha de muerte se puede sugerir nada más a partir de que dejó de estar activo como comediógrafo. Dejó de producir. O sea que no es como tal... Ah, oigan todos, ya falleció y lo anotamos porque es importante. Solo fue como, mira cómo esta persona de pronto desapareció. Entonces ya se murió. Es que existían unos registros de las obras que se presentaban en los certámenes que había anualmente en Atenas. Había unos certámenes que financiaba el Estado, y los comediógrafos o los trágicos en sus respectivos certámenes se presentaban y competían para ver quién sacaba el primer lugar, y se ganaba unas cuantas cosillas, ¿no? Casi siempre simbólicas, ¿no? Que una coronita de laurel o qué sé yo, algo así, ¿no? Y la apreciación del público, claro. Y de ahí se puede saber más o menos la cronología de las obras que conservamos. Hay otras que tenemos solamente por nombre, pero que no tenemos como físicamente tal el documento, ni las copias, ni nada. Entonces... tienen como un estimado de, había 100 obras, pero de esas 100 obras solamente tenemos títulos. 44, y de esas conservamos 11. Ajá, wow. Conservamos 11 porque por ahí alguien quiso copiarlas. Qué curiosidad, ¿no? O sea, qué curiosidad debe despertar, sobre todo en las personas más inclinadas a estudiar a esta persona o a este ámbito de teatro griego. Pensar, wow, ¿qué habrá sido de estas historias? O sea, ¿qué historias había en estos escritos, no? Sófocles publicó más de 100 y se conservan 7. ¡No inventes! ¡Oh, wow! ¡Qué dolor! Qué horrible, ¿no? ¡Qué terrible! Y aparte 7 también apreciadas, imagínate cuántas más se pueden haber perdido. ¿Cuántas más habrían sido realmente apreciadas por el público? Bueno, retomando... Sí, de Aristófanes tenemos la suerte de conservar 11. Las últimas ya muy dispersas, y entonces te digo, 388 a.C. se publica la última, y luego ya no tenemos más registro de eso, ¿no? Creo que por ahí hay el título de una última que presentó su hijo en su nombre. Ajá. Entonces a lo mejor ya estaba enfermo o algo. Pero ya de ahí entonces podemos asumir que su muerte ocurrió 388, 385 a.C. Y su fecha de nacimiento sí se puede situar en el 444 a.C. Acuérdate que van para atrás los años, ¿no? Cuando son antes de nuestra era, pues van hacia atrás. Entonces, no recuerdo si esto que te voy a decir me lo dijiste ahorita o si me lo habías dicho antes de que empezáramos a grabar, porque estuvimos platicando un poquito. Respecto a que se conocían un poco acerca de él, de acuerdo a los escritos que se habían dejado. O sea, por ejemplo, yo escribo cosas y después me muero, pero no queda como tal un registro histórico de mí, pero de acuerdo a lo que yo escribí, pues van ahí analizando, ¿no? Entonces yo creo que Cauchy pensaba más o menos de esta forma y estaba orientada más a esta postura política, etcétera. Algo así me habías comentado, ¿verdad?
Y en un cómico es difícil saber qué postura tenía, qué postura política, porque al final un cómico se debe a su público. Ok, pero es decir, analizaron un poco acerca de su persona de acuerdo a lo que escribía, ¿verdad? Sí, entonces podemos crear un personaje, ¿sí? Un personaje detrás de las obras, pero pues no como tal la persona se nos escapa, sí, es difícil porque al final se mueve de acuerdo a las tendencias, ¿no? Precisamente ahora vamos a comentar un poco sobre cuáles eran sus inquietudes, sus ideas cómicas y cómo las desarrollaba, ¿no? Pero efectivamente, solo se puede dibujar un personaje sin estar completamente seguros de quién era la persona realmente y qué es lo que pensaba. Era un conservador, pero al mismo tiempo no, porque él se jactaba de siempre estar evolucionando el género, pero al mismo tiempo criticaba a los otros porque estaban evolucionando mucho su respectivo género, ¿sabes? O sea, era como, está bien si yo lo evoluciono, pero si ustedes lo evolucionan están mal, porque ¿cómo van a evolucionar esto si debería ser como era antes, ¿no? Sí, él ponía algunos personajes después en su obra. Tiene una obra que se llama Las Nubes, vamos a conversar de ella. Perdió en el concurso, perdió en el certamen en el que participó. Le dolió mucho porque para él era su obra perfecta, ¿sabes? La obra maestra. Era su obra genial en la que había tenido una gran idea y todo esto. Y entonces la reescribió. Se conserva porque la reescribió. Se conserva la segunda parte, ¿no? La obra ya reescrita, que tiene un personaje que se queja amargamente de que no lo dejaron ganar en ese concurso y que ganó no sé quién, que tenía una idea reciclada. Y entonces, bueno, era muy jactancioso en ese aspecto. Él decía, no, fulano siempre está reciclando chistes. Aquel presentó otra vez la misma obra. Y jueces y público no se pueden dar cuenta de que aquí nosotros siempre estamos... de que yo soy mejor. Siempre estamos renovando y siempre traemos una idea nueva. Y no repito chistes. Sí los repetía, pero él decía, no repito chistes. Entonces... egocéntrico. Así es. Por eso decimos que era una especie de memero de la antigüedad, porque él sacaba todo lo que era tendencia y lo volvía un chiste. Ya fuera el poeta que estaba creando obras trágicas ridículas para su punto de vista o para el punto de vista del público, que al final parece que tomaba ideas de ellos. Obviamente el aspecto político, insisto, estaban en guerra, entonces era la comidilla. Todo lo que hacía el general o todo lo que hacía el gobernante de Atenas, recordemos que era una ciudad-estado, entonces estaba en una ciudad que era al mismo tiempo un país. El gobernante, el que tomaba las decisiones sobre por dónde atacar y todo esto, y perdía una batalla, pues era el chiste, ¿no? Para ridiculizar. Obviamente era un tipo que estaba en contra de la guerra, todo el mundo estaba cansado de la guerra. Extrañaba obviamente los tiempos de paz y prosperidad que vivió cuando joven, ¿no? Claro, pero para expresar esto tenía que encontrar alguna idea ridícula, ¿no? Como el caso de Lisístrata, en donde había unas mujeres que hicieron una huelga de sexo para que los hombres de ambos ejércitos regresaran a sus casas y ya se pusieran en paz. Tiene por ahí otra obra que se llama La Asamblea de las Mujeres, o las asambleístas, muy parecida a Lisístrata, en este caso, en vez de Lisístrata, Praxágora. Sí, ella decía, bueno, ya intentamos todo para que se pongan en paz, ahora nosotras las mujeres vamos a tomar el control de todo. Y es muy interesante porque propone una especie de comunismo. Ahora todo es de todos y tal, entonces ya el dinero que iba destinado a la guerra ahora se va a repartir en esto y en... Obviamente lo plantea de una forma ridícula, tipo las mujeres se levantan tempranito, hacia las 4 o 5 de la mañana, se ponen la ropa de sus esposos y van y se reúnen en la asamblea y determinan tomar el poder. Y los hombres, como ya se llevaron su ropa, tienen que disfrazarse con la ropa de sus esposas. Entonces, todo era una ridiculez. No me queda de otra más que ponerme la ropa de mi esposa. Sí, sus pantuflas y su bata. Solo tenía una muda de ropa. ¡Qué terrible! Así. Obviamente después de toda una idea ridícula, porque al final las mujeres decían, sí, pero todo va a ser de todos, pero para que esto funcione, el privilegio lo tienen primero los más ancianos, a los que les tienen que tocar primero todas las cosas y después a otros. Y lo va extrapolando a otras ridiculeces, como por ejemplo que ya una vez que se instaura este sistema, va llegando un joven a un prostíbulo
pero hay varias prostitutas y primero tiene que atender a la más vieja y, en fin, el tipo quiere acostarse con la más joven, pero tiene que irse con la vieja y así. O sea, ridiculeces, consecuencias tontas, ¿no? De lo que está proponiendo, que al mismo tiempo es una tontería, pero realmente es lo único que falta por probar. Un comunismo total. Ahí, ¿no? Ok, entonces, me vas comentando que él era como que estaba en tendencia, ¿no? Todos los escritos que hacía él eran para seguir una tendencia. Yo me imagino que para poder ganar estos certámenes, ganarse la simpatía de la gente, etcétera, tenía que estar como un poco del lado de la mayoría, ¿verdad? Entonces considero que quizás era como una persona bastante influyente que podía unir como a mucha gente que tenía un mismo pensamiento, ¿no? Entonces que era eso, muy influyente, una persona muy influyente. Uh-huh. Ahora que mencionas lo de los escritos, recuerda que no se escribían para el público, sino que se escribía para que lo leyeran los actores y se para representara. Que lo pusieran en escena. El mercado editorial estaba muy incipiente en ese entonces, así que quien se podía permitir una transcripción sí lo sabía, pero... o sea, ¿sí las vendían? Pero era, imagínate transcribir esas cosas. Yo pensé que no las vendían. Era para los ricos que tenían una biblioteca personal, ¿no? Pero muy raro. Biblioteca delicatessen. Ajá, pero había copias circulando, solo que muy pocas y pues por eso ya. Pero una que otra sí se pudo encontrar debido a copias precisamente. Uh-huh. Efectivamente sí era una persona muy influyente que retomaba una idea de la gente, del público, la maximizaba y entonces todo el mundo no le quedaba otra más que estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque al final iban y se reían y hey, tiene razón y así, uh-huh. ¿no? Y les ayudaba como a hacer también crítica, ¿no? Uh-huh. A ser más críticos con lo que pasaba. Y interesante e importante también porque es gracias a esto que conocemos la historia de a pie de Atenas, ¿sabes? ¿De qué? De a pie. O sea, había historiadores que te contaban tal rey o tal gobernante sucedió esto, la guerra, los movimientos navales, tal. Pero Aristófanes se ponía a hablar de los problemas que le aquejaban al vecino. Okay. De los problemas que aquejaban ahí el barrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma es como tiene un valor histórico, sus obras tienen un valor histórico. Sí, claro, porque me imagino que también los historiadores pues tenían que quedar bien con la política, eso, ¿verdad? Ajá. Tenían que decir, pues qué magnífico se vio el rey cabalgando con sus cabellos perfectos y asesinando a tal persona, ¿no? Y de pronto llegaba él a decir, oigan, qué absurdo como el rey se cayó del caballo a medio camino, ¿no? Y todos, el rey se cayó. Entonces me imagino que era como, ok, lo que estos historiadores no pueden decir, yo uh-huh. vengo a plasmarlo en esta historia y que se quedó allí para siempre, ¿no? Y hay contradicciones, precisamente, porque de pronto encontramos un personaje histórico, tal persona habló muy bien de él, pero luego encontramos en sus comedias que hablaron muy mal de él, ¿no? Entonces uh-huh. habría que valorar ahí cuál era lo cierto. Dato curioso, me gustaría mencionar esto, es creo que no tiene tanto que ver, pero sí un poco. Me recuerda el otro día estaba yo escuchando un video de historia, allí estaba escuchando el video y de pronto Oscar escuchó lo que yo había puesto. Sinceramente no me acuerdo qué cosa había puesto, no sé si tú recordarás, algo de una iglesia, no, de una librería, algo así, algo que se quemó, una casa, no me acuerdo. Pero él me decía, eso está tan mal y me estresa tanto escuchar ese tipo de videos porque cuentan mal la historia y esa fue la primera vez que yo supe de esto, ¿no? Él me contaba, es que los historiadores tienen que presentar la información de cierta manera que a los líderes de esa época no les molestara. Ajá, y entonces tú te vas a encontrar, me decía, no es que esté mal, porque sí los historiadores lo dijeron de esa manera, pero es que hay que investigar más, porque hay diferentes perspectivas, y hay que ser realista respecto a lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Sí, no, y aparte de hablar bien, también los contrataban para hablar mal de los antecesores. Y en el caso de Aristófanes se le presta mucho oído a lo que él decía, precisamente porque era el sentir popular. Ajá. ¿no? Gracias a él, por ejemplo, sabemos que existían los psicofantas. Los psicofantas eran una especie de acusadores profesionales,
no profesionales, pero vivían de ello, de estar acusando, de estar poniéndole dedo a alguien. Entonces, Falsamente. a veces falsamente. Ese era un problema porque estas personas iban y acusaban ante un tribunal a que alguien estaba haciendo algo incorrecto. Casi siempre su blanco eran pues los ricos, que de plano ya tenían a la ciudad aterrada porque nadie quería ser rico. De cuanto alguien fuera rico, le ponían el dedo de que estaba haciendo tal movimiento aunque fuera falso y perdía sus riquezas. Era un problema. Entonces gracias a él sabemos que ese era algo que aquejaba al pueblo. Sí, sí, porque lo ponían sus historias. O el asunto de los jueces también. Resulta que en Atenas había un sistema que permitía a los ancianos, a los ya jubilados del ejército, lo que sea, que no tenían nada que hacer, que se pudiesen ganar un dinerillo yendo a juzgar gente. No tenían por qué ser profesionales ni nada, simplemente se levantaban y decían, voy a ir a juzgar gente para ganarme todo. Y de eso vivían, de juzgar gente y de, ok, este es culpable, este es inocente, pero pues sin estudios ni nada, solamente porque sí. Él lo retrata en una obra que se llamó Las Avispas, en donde tiene a un personaje, a un anciano torpe además, que ¿con forma de avispa? los jueces tienen forma de avispa porque van a buscarlo a su casa. Y que por qué no ha ido, y los otros jueces, los otros ancianos, tienen así trajes, vestidos de avispas, ¿no? Con sus aguijones y todo, porque están representando a personajes que solo están lastrando la sociedad, ¿no? Y una idea cómica ahí, su hijo que le dice no, y lo encierran, y cualquier tontería pasa, ¿no? Que lo quieren sacar colgado de la casa y todo esto, y al final lo convencen de que se quede en su casa juzgando al perro y a la rata que iba pasando ahí. No me acuerdo cómo está el asunto, pero lo convence de que sea juez, pero dentro de su propia casa, que ya no haga daño allá afuera. Ajá. Esa clase de cositas las sabemos gracias a él. ¿Qué más podemos encontrar en sus escritos? ¿Qué otra cosa quedó plasmada? Además de la hazaña que tenía contra otros poetas que él pensaba que estaban deteriorando la tradición. Pero él no, obvio. Él no. No, es que la comedia, bueno, era punto y aparte, pero es que la tragedia sí se veía así como algo muy sustancial, algo muy de base para la sociedad ateniense, lo que eran. Insisto, se metía mucho con Eurípides. Como comentaba, Eurípides era este poeta al que ya le tocó el coletazo final de la tradición de las tragedias. Después de él, finalmente iba a terminar por completo esto. Ya no iba a haber algunos trágicos más, pero ya no tenía tanto el sentido, ¿sabes? Pues como te digo, retomaba personajes de la mitología, sí, pero ya los enamoraba o los hacía apasionarse por esto y aquello, entonces resultaban ridículos. Sí. Una y otra vez Aristófanes iba a estar metiéndose contra Eurípides, iba a estarlo parodiando todo el tiempo, iba a retomar algunos versos suyos que la gente conocía aparentemente, porque los retomaba pero los ponía en una situación ridícula, ¿no? O los cambiaba por algún chiste tonto. Tenía una obra que se llama Las Ranas. Es una obra que escribió casi ya al final de su actividad, cuando ya había terminado la guerra, pero había quedado devastada, ambas ciudades habían quedado devastadas, y ya no podía hablar abiertamente de eso porque las cosas habían cambiado un poco, entonces se tenía que ir autocensurando. Y se le ocurrió hablar de que ya no había como tal una persona que educara a los jóvenes. Entendían que las tragedias eran también educativas, también eran didácticas, porque recordaban mucho la fragilidad del mortal, la caducidad de la felicidad, todo esto que habíamos visto en Edipo y tal. Eurípides había muerto hace poco realmente. ¿Cuándo las ranas? Cuando las ranas, había muerto hace un año o algo así. Sófocles también ya habían muerto todos los trágicos. Entonces él plantea, sorprendentemente él dice, ¿quién queda ahora para educar a los jóvenes? Y hace que Dionisio, que es un dios, además el dios del teatro, un dios cómico, borrachín, es el dios del vino, ¿no? Rechoncho, muy así. Así me lo imaginaba. Sí. Se le ocurre que tiene que ir al inframundo a sacar a Eurípides otra vez y regresarlo vivo a la qué interesante. Entonces para ello va a pedirle consejo a Heracles,
recordarás Heracles o el Hércules latino, Ujú. que tuvo que ir en uno de sus trabajos, el trabajo número 12, que fue ingresar al inframundo y traer al cancerbero. Ajá. ¿Recuerdas? Sí. Entonces va y le pregunta que cómo puede hacerle para llegar al inframundo. Le presta sus ropas, va una serie de peripecias, llega al inframundo. Ocurre una serie de cosas, por ejemplo que él va con un esclavo, Dioniso va con un esclavo que le va ayudando, ¿no?, a llegar para allá, y cuando llega al inframundo alguien le dice, yo me acuerdo de ti, yo me acuerdo cuando estuviste aquí que te comiste todo lo de la alacena que tenemos aquí en la casa, porque Heracles era un meme de que era un personaje glotón. ¿Sí? Ujú. Entonces siempre lo retrataban como Heracles el glotón en los chistes de las comedias. Y para evitar los castigos ahí se cambia de ropajes con el esclavo, pero luego el esclavo es Heracles y dicen, ¡ay, qué bueno que viniste! Por eso entonces es así la escena cómica, ¿no?, de que se van turnando el disfraz y al Dioniso siempre le toca la peor parte. Ujú. Total que llega y está un juicio en donde Esquilo, que es el gran maestro de la poesía y del teatro y de la tragedia, se está disputando su puesto como el gran maestro con el que acaba de llegar, que era Eurípides. Le acaba de morir, porque Eurípides había tenido la osadía de pretender que, bueno, en la comedia había tenido la osadía de pretender que él era mejor que Esquilo. Entonces hacen un juicio y le dicen a Dioniso, que ya había llegado ahí, oye, a ver, ¿quién te parece tú que es el mejor de los dos? Entonces cada uno se pone a declamar lo suyo y dice, pero es que tú tu verso está muy feo, estás repitiendo una palabra, y tu verso no tiene nada de alma, ¿no? Y así. Cosa que al final Eurípides queda tan en ridículo que Dioniso cambia de idea y mejor se trae a Esquilo otra vez a la tierra. Y déjalo ahí para siempre. O sea que ya ni después de muerto lo deja en paz. Le siguió tirando tierra. Así de grave estaba. Así de mucho le gustaba hacerle bullying en sus historias, ¿no? Oye, y retomando esa obra que nos habías comentado hace un momento, de las nubes. De las nubes, ¿Esa ajá. de qué se trataba? Ok. Lo que pasa es que otra de las ideas cómicas que tenía era meterse contra los nuevos filósofos, o particularmente contra el gran nuevo filósofo que fue Sócrates, contemporáneo suyo. Recordarás que ya hemos hablado de Sócrates en el canal. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, es que Sócrates era un tipo muy diferente a los demás filósofos que estaban produciéndose y generándose en esta zona de Grecia. Sí. La filosofía había derivado para este momento en básicamente maestros que viajaban, y cuando regresaban a la ciudad cobraban por enseñar. Ajá. Eran los sofistas. Ajá. Sócrates era un personaje que sin mucho background, sin mucho trasfondo, no había viajado nunca ni nada, no había realmente estudiado mucho. Se debate siquiera si sabía leer y escribir. Estaba incómodo con cómo había derivado la filosofía, el amor a la sabiduría, hasta el punto de que llegaban a cobrar por enseñar cosas que muchas veces solamente eran recitadas, como por ejemplo matemáticas, geometría, conocimientos de astronomía, conocimientos que a él le parecían muy poco trascendentales, porque él se ocupaba más de hablar sobre el ser humano, sobre los valores, sobre si hay una moral universal, sobre cuál es el sentido. Pero claro, para la sociedad de aquel tiempo, la percepción que se tenía de Sócrates era muy distinta a la percepción que tenemos de él ahora. Sí, claro. Porque me imagino que pensaban, ¿qué le pasa a este loco, no? Sí, era un rarito, pues era un viejo que iba ahí con sus túnicas raídas, descalzo, iba con una pandilla y que le seguía. Y que iba preguntando y pica a todos con sus preguntas, ¿no? Ajá. Nada más así como perdiendo el tiempo, yendo para acá y para allá, y molestaba. Obviamente hoy tenemos otra percepción porque sus alumnos, particularmente Platón, Jenofonte, varios alumnos suyos escribieron cosas sobre él en un cariz muy positivo. Pero por Aristófanes sabemos que no lo tenían tan en buena consideración los atenienses de aquella época. Entonces él lo veía y decía, es un ridículo del cual podemos sacar algo para hacer una nueva comedia.
Ya se me terminaron los otros 3. Necesito uno nuevo. Y apareció. No, todavía no había. Esto fue anterior a lo. Ah, ok, lo de- ok. ajá. Pero era una época en la que a lo mejor no estaba. Era muy cuidadoso para ver en qué momento podía hablar de política y en qué momento no. Entonces, cuando él escribió una obra relacionada con Sócrates y la filosofía, la nueva filosofía de Atenas, era un momento en el que no convenía mucho meterse en temas peliagudos. Sí, Ujú. había ocurrido unas cuantas cosas relacionadas con la política y con esta es la guerra contra Esparta, que se distanció un momento de eso y quiso hablar sobre otra cosa. En este caso, los filósofos. Entonces pone él en las nubes, pone a Sócrates como un viejo loco que tiene una escuela. Sócrates nunca tuvo una escuela como tal, Ujú. pero él lo pone así como en una academia, a donde uno de los personajes protagonistas, que es un anciano, manda a su hijo a que se eduque, porque el hijo es un holgazán y solamente quiere hablar sobre caballos. El hijo está apasionado por los caballos y las carreras y solo piensa en caballos. Entonces quiere mandarlo a que estudie algo, pero oh sorpresa, que la escuela de Sócrates pues es la de un loco, ¿no? Y él lo encuentra en una canasta, montado Sócrates en una canasta con unos globos, y está allá arriba en el cielo, ¿no? Está volando allá el viejo allá en el cielo, como ridiculizándolo un poco, porque es que Sócrates nunca estaba pensando los fenómenos de la naturaleza ni nada de eso, él estaba muy aterrizado, Ajá. pero aquí era lo contrario, ¿no? Entonces, total que lo maleduca a Sócrates, y viene súper rebelde el hijo a la casa, y viene y le grita al papá y le pega y hace cuánta cosa. Entonces, al final llega el viejo y quema la escuela de Sócrates, la quema. Ajá. Entonces era una forma de ridiculizarlo. Interesante, porque nos hace ver otra faceta, perspectiva otra también. perspectiva. Ajá. De esto, así, igual que esto, muchas otras cosas que fue también parodiando. Ujú. No solo de él, sino de otras cosas. Uh-huh. De personas que se oponían a la paz, por ejemplo. ¿Sí? En una de sus obras, que precisamente se llama La Paz, un personaje que es un campesino simplemente va a liberar a la paz, que está en una cueva. La paz es una personificación, Uh-huh. es como una diosa, Ujú. y la va a liberar en una cueva que está allá en el cielo, ¿no? Para ello él se monta en un escarabajo gigante que tiene, un escarabajo pelotero, al que alimentan con estiércol ahí los esclavos y todo eso. Se monta a la usanza del Belerofonte de Eurípides, que se monta en su Pegaso para ir al Olimpo, pero esto se monta en un escarabajo. Sí, ya parodiando al héroe. Y tiene que liberar a la paz. Entonces, entre todos están tratando de sacar las rocas de la cueva para poder liberarla, pero hay unos que no están ayudando, que están empujando, y al final es como una representación de lo que estaba ocurriendo realmente en esa época. Gente tratando de evitar, hacer la paz, y gente estorbando para que Ujú. haya paz, ¿verdad? Ujú. Interesante, ¿no? Porque terminaba por retratar todas estas cosas. Ajá. Sí, las cosas de la actualidad. Me imagino yo entonces que, así como dices, ¿no? Era como un memero de la época, lo que sería en la actualidad hoy un memero, pero al mismo tiempo como un influencer. Un influencer. Totalmente. Totalmente. Hablando, y también como un poco un reportero. ¿Qué haría hoy un personaje como él? Yo creo Estaría que en Twitter, ¿no? sí, estaría en Twitter 24/7 escribiendo columnas de, oh, ya vieron lo que pasó, y retratándolo como con una caricatura, ¿no? Ujú. Como con historietas ahí caricaturizadas de lo que está sucediendo. Yo creo que eso haría él. Ujú. Sí, Sería muy famoso. sí. Queda decir solo que tras él, pues, terminó esta época de la comedia antigua, en donde se trataban temas sociopolíticos, para pasar a una comedia que es conocida hoy académicamente como la comedia nueva. Posterior a él, a través de otros autores de los que nos han llegado muy fragmentados, pero que entendemos que tienen una propuesta mucho más digerible, porque la gente cada vez quiso cosas más y más simples, y cada vez fue más y más difícil estar hablando de temas políticos. Sí, claro, te Así silenciaban, me imagino. Sí, ya cuando cuando terminó la actividad de Aristófanes, cuando falleció, insisto, Atenas estaba en total decadencia, ya no Ajá. se iba a recuperar de esa decadencia nunca.
porque décadas después iba a ser conquistada por Alejandro Magno. Ajá. Y así se acaba la historia como tal de la Atenas independiente. Así que los herederos de la tradición cómica terminaron por hacer obras de mucha menor calidad, que simplemente se basaban en repetir estereotipos, chistes, el viejo chistoso y tonto, el esclavo pícaro, ¿sabes? Ya iban repitiendo así arquetipos. Y en eso terminó la comedia nueva, que después iba a tener una herencia latina y luego se iba a perder por muchos siglos, hasta que después sería retomada tras la Edad Media, en forma de comedias más modernas o tragicomedias y otras mezcolanzas que hubo. Ok, entonces de ahí la importancia de la época de Aristófanes. Primero como poeta, porque era un buen poeta. Ajá, también parte también de... como historiador. Como historiador, involuntario, sí, historiador totalmente. involuntario. Y también como poeta, por supuesto, para que no se le resta ese mérito Ujú. que tenía, que de pronto podía hablar de una forma muy, muy elevada, muy bonita, tiene algunos pasajes hermosos, para rematarlo con un chiste verde. ¿Sí? o con una referencia escatológica, algo así. Ujú. Sí. Parodias de muy buen gusto. Tenía una Un buen forma muy repertorio. fina para escribir. Pues bueno, Kashi, bueno chicos, aquí tenemos el tema de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado, que les haya resultado entretenido y que hayamos aportado algo para que conocieran mejor a este personaje, al género al que representa y al contexto histórico. Si tienen algo que comentar, alguna apreciación o algún detalle que quieran incluir, Déjenlo en el área de comentarios. Sí. Los estaremos respondiendo en cuanto tengamos un ratito libre. Así que bueno, vamos a seguir con más resúmenes próximamente. Vamos también a continuar con las otras conversaciones que hemos tenido. Pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.